Bueno, según el material que les envié. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal están todos? Tranquilo, profe. Tranquilo, ¿verdad? Bien. Ya les envié el material de este tema de esta semana. Recuerden siempre, todos los días les digo, y hay alumnos que todavía no están haciendo lo que se les pide. Número 1, ustedes me deben enviar la teoría y los ejemplos del libro y también los ejercicios. Luego, cada página tienen que ponerle su nombre y carrera a cada hoja. Tengo un problema a veces. Hay hogares que usan tres alumnos el mismo teléfono. Entonces, si me mandan ahí y yo miro el número que tengo registrado, pero los demás, ¿cómo? Por eso, si no le ponen nombre, no sabría de quién es. Entonces, por favor, agreguen el nombre a cada hojita. No así puesto así con el teléfono, no, escríbalo en cada hoja con su lápiz. Si hay alumnos que todavía yo les mandé, ¿verdad? Ahí al grupo las notas, esperando pues que, digo yo, tal vez los que le faltan tareas me mandan tareas, pero nada, o sea, no, como que Glacy, por ejemplo, Glacy Fabiana, si alguien la conoce, dígale, que solo tiene la nota del examen, no ninguna tarea, ¿verdad? Anderson Enrique, no sé si es que ella se retiró. Héctor Samuel solo me hizo el examen y no, con el examen no va a pasar. Kevin Fabricio Vaca, solo el examen. Lester Ezequiel, nada, ni tarea ni examen, como que no. Jerlin no hizo examen, solo me entregó una tarea de un parcial de una semana, imagínense. Y así de informática tengo varios también. José Raúl Aguilera solo me hizo el examen. Javier Abraham, puede ser que esté enfermo y él tiene excusa. Erly Javier, nada, ni tarea, ni examen, nada. Elmer David, solo el examen. Ahí yo publiqué la lista, ¿verdad? Y ahí está. Angie Paola, mire, solo el examen. Ángela, solo me mandó tareas del primer. Entonces, por favor, si le falta tarea, hágalo. Recuerde que ustedes son semestral. Ya a mitad de año usted tiene su nota. El que no ha mandado nada, ahí se va a quedar porque este año no crean que va a ser igual que el anterior. En el anterior hubo promoción automática por los fenómenos naturales que hubieron. No creo que ahora en junio vaya a pasar algo así, ¿verdad? Entonces, por favor, pónganse al día, hagan sus tareas. Después solo dicen, el profesor me aplazó. Pero yo no, si yo solo recibo y pongo ahí la nota de sus tareas y de sus exámenes, yo solo sumo. Entonces, si usted no me manda, yo no sería el que los aplace, sino que son ustedes mismos. Bueno, el tema que vamos a ver es de límites. Límites, ¿verdad? Los límites los podemos calcular básicamente de dos maneras. La primera, mediante una gráfica. Si yo veo esa gráfica, por ejemplo, y yo le pregunto cuál es el límite, para no escribir toda la palabra límite, no va, para no escribirla toda, mejor solo le pongo así. Ya sé que es límite, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 2
de la función. Vamos a decir que esta función es f de x. Mire, así se expresan los límites, ¿verdad? Límite cuando x tiende a 2. Recuerde que el eje horizontal es el eje x. Y si x tiende a 2, es aquí. Entonces usted solo tiene que ver cuál es el valor de y. El valor de y que tiene en la gráfica, ese será el límite. Entonces quiere decir que el límite es igual a 2. Gráficamente, así podemos nosotros evaluar lo que es un límite. A ver, ¿y ahí cómo podría escribir? Vamos a llamarle a esa gráfica G de X, que es la gráfica, una gráfica lineal. Esa gráfica puede ver aquí usted que pasa por el punto negativo 2, 3. Entonces yo puedo escribir el límite cuando X tiende a menos 2 de la función G es igual a ¿cuánto? ¿Cuál sería el resultado? Pues solo tengo que ver en Y cuál es el valor de Y. ¿Cuál es el valor de Y para este punto? Porque este es el valor límite aquí, en este punto. Ese punto le corresponde el valor de Y igual a 3. Por lo tanto, el límite sería simple y sencillamente 3. Entonces, así podemos calcular nosotros los límites, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque a veces sale esto, ¿eh? Digamos, aquí sale un punto vacío y por aquí sale el punto, ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado porque aquí hay como un salto, ¿no? O sea que este punto no pertenece a la función, ¿verdad? El límite no pertenecería a la gráfica, sino que estaría aquí. Entonces, en este caso, el límite cuando x tiende a 2 ya no sería 2, sino que sería 0. Entonces, así, de esa manera me van a trabajar cuando tengan gráficos. Y de hecho, en el ejercicio 1.1 de la página 26, ahí le dan 3 gráficos y usted solo me tiene que determinar cuál es el límite, poner ahí cuánto es el límite de cada una de las funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Dígame. ¿Alguien tiene alguna No, no pregunta? tengo. No hay, ¿verdad? Muy fácil. Ahora, en el ejercicio 2 le piden el límite, pero no le dan la gráfica. En el ejercicio 1.2 está en la página 27. Aquí ni modo, hay que hacer el gráfico. Usted tiene que hacer el gráfico para después determinar cuál es el límite. Vamos a hacer uno parecido, ¿eh? Vamos a decir que vamos a encontrar el límite cuando x tiende a negativo 1 de 2x más, pongámosle más 3. Esto. Así va. Porque aquí le piden en el ejercicio 1.2 encuentre el límite. Entonces le van a dar esto. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Hacer el gráfico. Porque en esta tiene que hacer el gráfico, ¿no? Tiene que hacer el gráfico de esta función. O sea que usted va a graficar y igual a 2x más 3, que es una gráfica lineal. Entonces, ¿cómo se hace la gráfica? Muy fácil, muy fácil. Usted solo tiene que dar valores. Aprovechando que aquí dice menos 1, entonces yo le voy a dar ese valor porque me va a servir para calcular el límite. Y le voy a dar otro número que puede ser 0, 1, 2, el número que usted quiera, ¿verdad? Es el número que usted quiera. Entonces, si ya le di estos dos valores, entonces ahora voy a calcular la gráfica de la función. Para el primero sería y evaluado en negativo 1, ¿cuánto me va a dar? Solo tengo que sustituir la x por el 1 negativo. Entonces me va a quedar 2 por negativo 1 más 3. Ajá, ¿y cuánto será eso? 2 por 1,
negativo 2 más 3 es 1. Entonces ya tengo el primer par ordenado por donde va a pasar la gráfica, que va a ser el punto negativo 1, 1. Bueno, lo mismo voy a hacer con el 2. Y evaluado para 2 sería igual a 2 por 2 más 3. Mire, multiplico 2 por 2 es igual a 4 y 4 más 3 es igual a 7. Entonces ya tengo otro par ordenado. Después que usted calculó, después que usted hizo esa tabla, va a ser el gráfico. Entonces en el gráfico yo voy a llegar hasta 7 para Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en X solo ocupo 1 y negativo 1 y 2. Negativo 1 y 2. No ocupo más números. Si usted le quiere poner más números, póngaselo. No hay problema, ¿verdad? El primer par ordenado es negativo 1 para X, 1 para Y. Sería aquí, ¿no? Y el segundo par ordenado es 2 para X, 7 para Y. Entonces, el punto iría aquí. Y ahora solo tendría que tomar su regla, ¿verdad? Y trazar esa recta. Yo lo voy a hacer a mano alzada por tiempo y por así, ¿no? Entonces, usted después que tiene la gráfica, ya puede definir cuál es el límite. Entonces, mire, el límite cuando X tiende a menos 1 de la función, que es esta, 2X menos 3, ¿cuánto me va a dar? Bueno, me va a dar el valor de Y. ¿Y cuánto le corresponde a este punto en Y? Entonces sería 1 positivo. Entonces le voy a escribir que es igual a 1. Eso es lo que va a hacer usted en todos esos. Solo tiene que hacer el gráfico. Claro, la C y la D no, la C, la D y la E no me la van a hacer porque no, ya para graficar una función trigonométrica tendría que, imagínense, tendría que ir con todo. Podríamos hacer algunas ahí, ¿verdad? Pero vamos a hacer una mejor. Vamos. No es tan difícil realmente graficar una trigonométrica. Ahora, me interesa que ustedes aprendan a graficar la segunda. En la segunda es una constante. ¿Qué pasa cuando es una constante? Las constantes, ustedes saben, ¿qué son las constantes? ¿Quién me dice que es una constante? A ver, ¿quién se quiere ganar los primeros 3 puntos por una pregunta puntual? ¿Alguien que me quiera contestar ahí? ¿Qué es una constante? Es igual, Ajá. es igual ¿Quién? siempre. ¿Perdón? Es igual siempre. Bueno, en el sentido, ¿verdad? Del idioma diríamos que es algo que es igual siempre. Ajá, pero en matemáticas, ¿qué sería? ¿Qué sería? Que varían su intensidad, algo así. No, porque si ya varía, entonces ya estamos hablando de una variable. Y la pregunta es, ¿qué es una constante? Constante. ¿No recuerdan? Chicos, si yo tengo 3X, 3X tiene variable. Es un valor fijo. ¿Es un? Es un valor fijo. ¿Como cuál, por ejemplo? Sí, lo googleó muy bien, ¿verdad? Ajá. Como 0x, algo así, por el estilo. 0x. Chicos, una constante es la expresión que no tiene variable. O sea, si yo le quito la x aquí, esa es una constante. 3. Entonces, si yo, por ejemplo, les pido el límite cuando x tiende a 3 de 5, usted solo tiene que graficar. Realmente lo que va a graficar ahí es y igual a 5. Y la gráfica de y igual a 5 es una constante.
es una gráfica constante, o sea que su gráfica sería así, 1, 2, 3, 4, 5. Y la gráfica iría aquí, paralela al eje X. Esa es la gráfica de una constante. Entonces, repito, la gráfica de una función constante como esta siempre va a ser una línea paralela al eje X. O sea que no se va a inclinar para ningún lado, va a ir siempre paralela al eje X. Entonces, yo aquí yo puedo sacar el límite de cuando es 3, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuánto me va a dar en Y? ¿Cuánto? ¿Cuánto es para Y? 5. Y si yo saco el límite cuando X tiende a -1, ¿cuánto me va a dar? ¿Qué creen? 5. Lo mismo, ¿verdad? 5. ¿Lo ven? Entonces, cuando es una constante, como la gráfica es paralela al eje X, siempre le va a dar el mismo valor. ¿Ya? Entonces, eso va a ser cuando es constante. Ahora, veamos la de seno, coseno y tangente, que son funciones trigonométricas que ustedes vieron el año pasado, ¿verdad? El año pasado vieron esas funciones. Bien, para graficar seno, coseno o tangente, como vamos a hacer lo más, como les digo, lo más general posible, vamos a empezar diciendo, esto también lo vieron, ¿ves? ¿Cómo se llamaba eso? A ver si se acuerda alguien cuando vimos trigonometría. ¿Cómo se llamaba? Que aquí le poníamos 0 y 2pi, y aquí le poníamos pi medio, aquí les poníamos pi, y aquí 3pi medio. ¿No se acuerdan? Eso se llama círculo unitario. Entonces, en este punto, si este círculo es unitario, quiere decir que la distancia va a ser 1. Aquí, aquí, aquí es constante, ¿verdad? Por eso es un círculo unitario es el que tiene radio la unidad, o que el radio mide 1. Entonces, este punto siempre va a ser 1 para X, 0 para Y. Este punto para pi medio va a ser 0 para X y 1 para Y. Este punto para pi sería -1 para X y 0 para Y. Y para 3pi medio sería 0 para X y -1 para Y. Entonces yo para hacer la gráfica de seno, coseno o de tangente, solo tengo que recurrir al círculo unitario. Ya, solamente. Por ejemplo, si yo voy a graficar y igual a seno de X, entonces vamos a hacer la tablita. Y a los valores de X les voy a dar estos. Les voy a dar 0, le voy a dar pi medio, o sea, 0, 90 grados, 180, 270, 360. Pero los escribimos en radianes, ¿verdad? Entonces sería aquí pi, aquí sería 3 pi medios y por último 2 pi. En Y voy a escribir el resultado de cada una. Ahora bien, en cada par ordenado, como recordarán ustedes el año pasado, el primer numerito le corresponde a coseno y el segundo numerito le corresponde a seno, ¿sí? Entonces, como quiero graficar para seno, fíjense bien, como quiero graficar para seno, entonces va a ser el segundo numerito. ¿Cuánto me da en 0? 0. Quiere decir que el seno de 0 es 0. ¿Cuánto me da en pi medio? 1. Se puede probar en la calculadora, escriba seno de pi medio, le va a dar 1. Si quiere sacar el seno de pi, pues me va a dar 0. Si saca el seno de 3 pi medios, me va a dar -1. Y si saco el seno de 2 pi, me va a dar nuevamente 0. Entonces, al hacer el gráfico, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 pi. Si ubican los puntos, el primero 0, 0 queda aquí. Pi medios 1 quedaría aquí. Pi 0 quedaría aquí. 3 pi medios menos 1 quedaría aquí. Y 2 pi 0 que quedaría aquí. Ya, entonces el gráfico pasaría por esos puntos. Y me queda esa gráfica. A esa gráfica se le conoce como sinusoide. Lleva esa forma.
y tiene un montón de aplicaciones en cuanto a aplicaciones para determinar magnitudes de sismos, en medicina. Bueno, esa gráfica es bastante, en electricidad, ¿verdad? Pura gráfica sinusoidal. Esa sería la gráfica. Entonces, si yo le pregunto, ¿cuál es el límite cuando X tiende a pi de seno? Dígame, ¿quién me contesta esa pregunta por 3 puntos? Me Uno, da el número. Ajá. ¿Cuánto? uno, uno. No, no es uno. No es uno, miren. ¿Ve? Límite cuando X tiende a pi. A pi. ¿Dónde está pi? Ajá, y la gráfica ahí, ¿cuánto vale el valor de Y? En este punto, ¿cuánto vale el valor de Y? Miren. 0. 0. Entonces el resultado es 0. Quiere decir que el límite cuando X tiende a pi de seno de X es igual a 0. Bueno, para hacer el C y el D es igualito, ¿verdad? Igualito, ahí solo tiene que usted fijarse ahí cuánto da. Ahora, si sale otro valor, como por ejemplo, estoy viendo que en el D sale pi sextos, ojo, pi sextos es aquí. Y pi tercios es aquí. O sea que para pi sexto sería 30 grados. Por lo tanto, ya tendríamos que ver un poquito antes a cuánto equivale, ¿verdad? Ya. Tendríamos que ver aquí los valores de pi sexto. ¿Alguien se acuerda cuánto vale el seno de pi sexto? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? No. Seno de 30, ¿cuánto valía? No se acuerdan. Una tabla que vimos por allá el año que había 30, 45, 60. ¿No se acordaron? Era, a ver, se llamaba ese tema funciones de ángulos especiales, se llamaba. Entonces usted se guiaba de un triángulo que tenía 60, 30. Aquí 2, 1, raíz de 3. Entonces el seno de 30 es igual a un medio. ¿Me? El seno, a ver, seno de 30. Bueno, el seno de 60 sería lado opuesto entre hipotenusa. Entonces sería raíz de 3 sobre 2. Y puedo sacar para coseno también puedo sacar aquí, con este triángulo. Para coseno, en 30 grados sería raíz de 3 sobre 2. Y aquí sería un medio. Entonces aquí podríamos nosotros colocar los valores. Entonces para 30 grados quedaría aquí, para seno es raíz de 3 sobre 2 y un medio para seno. Y aquí para 60 sería para coseno un medio, para seno raíz de 3. Ahí está. A ver, silencio, por favor. Entonces aquí ya tengo estos valores. Entonces ya para hacer el D, por ejemplo, usted solo tiene que buscar cuál es el coseno de pi sextos. Pi sextos es aquí, entonces el coseno ahí está. Entonces ahí facilito lo va a identificar. Bueno, luego está una gráfica de tangente. Solo les voy a decir que la tangente es igual a seno sobre coseno. También lo vimos el año pasado, por eso se los voy a escribir ahí, para que puedan hacer la E, seno sobre coseno. La F es una exponencial, ahí no van a tener problemas. Las logarítmicas es la G, ya la acaban de hacer. Y la última es una radical, en donde solo tienen que poner el valor ahí
el valor del radical, ahí dentro del radical. No son funciones de gran cosa. Bueno, eso sería en cuanto al ejercicio 2.1, perdón, 1.1 y 1.2. Así se calculan entonces los límites. Ahora, el grueso del contenido de este tema se da cuando se aplican unas propiedades que están en la página 27. Ahí se aplican esas propiedades sin necesidad de hacer gráfica. Por ejemplo, bueno, ahí ustedes van a copiar esas propiedades en su cuaderno, ¿verdad? Y les recomiendo que se las aprendan. Por ejemplo, si yo usando propiedades, calcular límite cuando x tiende a -2. Mire, ahí no tendría yo que graficar. Perdón. No tendría yo que graficar. No sé si quedó volteado ahí o lo miran bien. La Al pizarra. revés, profe. Al revés, ¿va? Déjeme ver a ver cómo le hago para voltearlo. Es que le di a la base de esta y se volteó. Y ahí sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Bueno, ahí tal vez no vuelvo a pegar ahí donde. Bueno, les decía que yo no tengo que hacer el gráfico de esta parábola porque tendría que graficar una parábola ahí con todos los pasos posibles. Entonces no tengo que hacerlo. Por eso hay unas propiedades. Entonces en el libro pueden ver que ahí se aplica la propiedad A, el límite de una suma o una resta, o sea que aplican la propiedad A y B. Entonces yo tendría que colocar o separar, como tengo en esta función hay 3 términos, entonces le voy a poner el límite a cada una. Miren. Del segundo término ahora. Y ahora el último. Mire qué fácil. Se separa, ¿verdad? Usted va a colocar tantos límites como términos tengan la expresión. Ese es el paso número 1. Ahora, para el paso 2, aquí voy a aplicar el límite de una potencia. Para hacer el límite de una potencia, lo que se hace es meter el límite. O sea, que el límite quede como base. Y este cuadrado quedaría aquí afuera. ¿Miren? Así sería el primero. Entonces, cuando tengan potencia, saquen la potencia. Y va a quedar dentro solo el límite de 2x en este caso. En el segundo es el límite de una función lineal prácticamente, ¿no? Es como que ahí van a aplicar el teorema, la propiedad C. En la propiedad C lo único que voy a hacer es copiar la constante y multiplicarla por el valor del límite. Así dice el teorema C. Solo multiplica la constante por el valor al que tiende el límite. Por eso queda 3 por -2. Este 3 por este -2. Y en la última, en el tercero, aplico la propiedad. Bueno, ahí no sale esa propiedad, pero realmente es una constante. ¿Qué habíamos dicho de las constantes? Que no cambian. O sea que el límite de esta constante, como es 5, la constante no tiene variable, ¿verdad? Aquí. Entonces el límite siempre va a ser la constante misma. Entonces el resultado va a ser 5. Entonces solo se escribe 5. ¿Por qué? Porque no tiene variable, entonces no hay por cuál valor sustituir la x. Como no hay variable, solo se escribe la constante. Ahora sustituyo aquí, ¿ve? Aplico la propiedad C aquí, entonces me va a quedar ¿cuánto? Si estoy sustituyendo, ¿ve? 2 por -2, ¿ve? 2 por -2 al cuadrado. Más por menos da menos, 3 por 2 es 6 y bajo el 5. ¿Cuánto me da?
Recuerden que primero se hace, aquí voy a hacer el producto dentro del corchete. ¿Cuánto del producto dentro del corchete? 2 por 2, 4. ¿Y cuánto es 4 al cuadrado? 4 al cuadrado es 4 por 4, ¿verdad? Da 16 positivo. Entonces, da 16 positivo y estos dos suman 11. Entonces, me queda una resta de 16 menos 11, que es 5. Entonces, el límite de esto sería 5. Quiere decir que si yo hago la gráfica, imagínense que yo haga la gráfica de la parábola y por aquí me quedaría, por ahí me quedaría más o menos así. Entonces, el límite sería 5. ¿Ven? Pero les repito, ¿no? En esta parte no van a tener que hacer gráficas porque solo van a aplicar las propiedades. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Ahora, una cosa, chicos. En la práctica, ya, o sea, ya cuando usted ya tiene cancheo en esto, no tiene que estar haciendo tanto paso, ¿no? Digamos, ya con práctica, ¿yo cómo lo haría? Con práctica, ¿ya cómo lo haría? Directamente sustituyo esta X por cada una de las X que aparezcan. Y es válido hacerlo así, pues. Entonces yo puedo hacer 2 por negativo 2 al cuadrado más 3 por negativo 2. Miren qué facilito. 2 al cuadrado, 4 positivo. Más por menos da menos. Y me queda 8 menos, a ver. ¿Qué tal? ¿Cuánto nos había dado en el anterior? ¿Alguien lo copió? 5 parece. Parece que 5, ¿va? Ah, pues parece que había un problema ahí. Ah, no, el problema lo tengo. ¿Qué sería el problema? 2 por negativo 2 al cuadrado más 3 por negativo 2 menos 5. 4 por 2, 8. 3 por 2, 6. Porque aquí en este caso me da negativo 3. Después yo les decía, ¿qué problema sería? Vamos a ver, lo voy a volver a plantear. Creo que ya vi cuál fue el problema. El problema es que este 2 yo lo dejé allí. Y esta es una constante. Esa constante la tuve que haber sacado. Así que, por favor, bueno, los que ya lo copiaron, hagan la corrección ahí, porfa. Y los que no, pues ahí en el video ya saben que ahí hay un error, porque yo no puedo dejar ese 2 aquí para cuadrarlo, porque entonces afectaría. Si ustedes fijan, en este cuadrado solo afecta a la X, no al 2, que fue lo malo que hice. El 2 se saca, entonces solo me queda X cuadrado. Miren, ese es el proceso. Más 3 por negativo 2 menos 5, así. Entonces, aquí queda 2 por límite cuando X tiende a menos 2 de X, aquí sí al cuadrado, menos 6 menos 5. Entonces ya aquí ya tengo 11. Y en esta parte iba a quedar 2 por, miren, negativo 2, sustituyendo al cuadrado. Entonces, de esta forma, este 2 no tiene por qué ser afectado por ese cuadrado. Entonces, me queda 2 por 4. 2 al cuadrado 4 y 2 por 4, 8 menos 11. O sea, por los dos lados tiene que dar lo mismo. Yo cuando ya vi el resultado y vi que no coincidía, dije, hay un problema. Y entonces el problema era que este 2 no lo dejé dentro. Entonces si yo lo dejo dentro, me afecta y el resultado me lo duplica.
que este 2 se saca, esa constante se saca. Bien, espero les haya quedado claro, ¿verdad? Cómo hacerlo del método aplicando rigurosamente las definiciones, las propiedades, o haciéndolo directamente, usted lo puede hacer. Entonces, no es necesario tanto paso, como les decía. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Explica otro, profe. Otro. ¿Eh? Voy a ponerle aquí esto. Límite cuando x tiende a negativo 3 de 5x cubo menos 3x más 1. Lo vamos a hacer directamente, ¿verdad? Directamente. Ya sabemos que da lo mismo. Entonces vamos a escribir 5 por ¿cuánto vale x? ¿O qué valor le voy a dar a x? X va a valer negativo 3. Menos, sigue, ¿verdad? Menos 3 multiplicando siempre a negativo 3 más 1. Ahora, ¿cuánto me da? Baja el 5 y hace la potencia de 3 a la 3. ¿Cuánto da 3 a la 3? Negativo. Muy bien, negativo. 9. No, 9, no. 27. Negativo 27. 27, correcto. Recuerden que da negativo porque el exponente es impar y la base es negativa, entonces me da negativo. Y 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Entonces sería 27. Menos por menos da más 1. Entonces 5 por 27. ¿Cuánto es 5 por 27? Son 135 negativos, ¿no? ¿Sí? Y aquí da 10. Entonces la respuesta sería negativo 125. ¿Verdad que es más fácil hacer límites con las propiedades? ¿Sí o no? Sí. Es muy fácil con las propiedades, ¿verdad? Mire, ahí hay una fracción, ¿ve? El límite cuando x tiende a 3 de 5x más 3 sobre x menos 1. Entonces aquí solo calculamos. ¿Qué me va a quedar? Arriba 5 por 3 más 3. Y abajo 3 menos 1. Me da 15 más 3, 18. 18 entre